Ay, la verdad que estoy muy contento de estar con ustedes. Lo he pasado muy lindo. Creo que me vuelvo a mi casa con 2 o 3 kilos de más. Hemos comido muy bien. Me han regalado café, así que no tengo nada para quejarme. Y el recibimiento ha sido muy cálido y la verdad que ha sido una bendición estar. Ya son 3 días de conferencia, una conferencia de las iglesias de Pilar y ahora esta hermosa conferencia con esta hermosa asistencia y viendo un tema que es complicado a veces pero que es de muchísima importancia. Yo en realidad nací en Estados Unidos, pero desde que soy chico vivo en Argentina. Entonces ya me siento argentino. Y por supuesto me gusta el fútbol. Y la verdad que todavía no asimilo el hecho de que somos campeones del mundo de nuevo. Y tenía que decirlo y me viene muy bien para empezar con el mensaje. La verdad, no sé cuántos vieron la final. Sinceramente, casi me muero de un infarto. No lo podía aguantar. Me tuve que levantar. Me fui al baño 10 veces. Pero me encanta el fútbol. Y yo la camiseta argentina me la pongo con orgullo. Ahora, ustedes que son futboleros, ya sé. 5-0. Yo me acuerdo, yo vi ese partido. Yo lo vi, pero me puse a hacer memoria y no recordaba cuándo era y busqué en internet. ¿Saben de que eso fue hace más de 30 años? Ha pasado el tiempo. Ha pasado un poco. Pero yo recuerdo esa generación de futbolistas colombianos. Y la verdad que fue una generación magnífica. Freddy Rincón, Higuita, ¿se acuerdan de Higuita? A ver, no me sale. El pibe Valderrama, qué jugador. Y saben, no me tienen que regalar una camiseta de Colombia, pero si lo hicieran, también me pondría la camiseta de Colombia. Ahora tengo que confesar algo. Yo admiro el fútbol de Brasil y sé que hay muy buenos jugadores y sé que Pelé posiblemente haya sido el más grande de la historia. Hay todo un debate y yo reconozco a lo mejor Pelé haya sido el más grande. Me encanta, por ejemplo, cómo juega Ronaldinho. Pero yo nunca podría ponerme la camiseta de Brasil. Es algo que no podría hacerlo. No está en mi naturaleza ponerme la camiseta de Brasil. Es algo que crea rechazo. Yo los admiro y los quiero a los hermanos de Brasil. No es odio, simplemente una cuestión de fútbol. Yo no podría ponerme la camiseta de Brasil. Ahora, esto, aunque no lo crean, tiene algo que ver con el mensaje. Porque vamos a hablar ahora de la soberanía de Dios y la libertad o la responsabilidad del hombre. Y son las... ¿A qué hora tengo que terminar? Tengo toda la tarde, ¿no es cierto? Vamos a tratar de terminar en 40 minutos. Así que vamos a tener que ir rápido. Ahora, nosotros hemos estado hablando de lo que se llaman las doctrinas de la gracia. Y las doctrinas de la gracia, todas dependen de la primera doctrina de la gracia. La primera doctrina de la gracia, y esto no suena muy lindo, pero es así, es de que el hombre está completamente perdido en sus pecados y es incapaz de salvarse. Eso se llama depravación total.
Y si nosotros aceptamos la depravación total, y debemos aceptarlo porque es una doctrina bíblica, no nos queda opción, si queremos ser fieles a las Escrituras, de ahí siguen las demás doctrinas. Es imprescindible de que seamos elegidos, de que la gracia sea por pura soberanía de Dios, porque nosotros, perdidos en nuestros pecados, somos de forma absoluta incapaces de salvarnos a nosotros mismos o de tomar cualquier paso que pueda de alguna forma agradarlo a Dios. Somos incapaces de salvarnos. Y yo no les voy a citar muchos pasajes bíblicos porque hemos tenido otras lecciones, otros mensajes, pero solamente el pasaje que encontramos en Jeremías capítulo 17, versículo 9, donde nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si nosotros damos el salto a Romanos capítulo 3, y si no lo han leído, léanlo. No lo vamos a leer ahora. Pero nos dice que no hay justo ni a uno. Ningún justo. Nadie ha hecho bien. Todos nuestros corazones son corazones desviados. Nosotros, perdidos en nuestros pecados, somos incapaces de salvarnos. La Biblia usa distintas analogías para referirse a nuestra condición espiritual antes de conocer a Cristo. Pablo en 2 Corintios 4:4 habla de que nosotros antes éramos ciegos y vemos distintos ejemplos de cómo Jesús sana a personas ciegas en los evangelios. Y es una linda imagen de nuestra condición previa y lo que pasa cuando tenemos un encuentro con Jesús. Él nos sana, Él nos abre los ojos, Él nos da visión espiritual. Y si Él no nos toca, no hay posibilidad de que veamos. Antes de conocer a Cristo somos ciegos. En Hebreos y en 2 de Timoteo habla de que nosotros somos esclavos del pecado, esclavizados por nuestras adicciones, por nuestros deseos pecaminosos, esclavizados por las estratagemas de Satanás. Y en cadenas somos incapaces de liberarnos. Efesios capítulo 2 dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. El pastor Dwayne acaba de dar un ejemplo de que si vamos a un cementerio y empezamos a predicar y después damos una invitación, vengan a Cristo, ¿cuántos van a venir? Ninguno, porque están todos muertos. Y al menos que Dios haga un milagro y los levante, les dé vida de nuevo, es imposible que respondan. Y esa es la condición en la que todos nos encontramos antes de que Cristo nos venga a buscar. Entonces, si entendemos eso, entendemos que los demás puntos de las doctrinas de la gracia, si empezamos por la depravación total, entonces no hay posibilidad de salvación si no es por el hecho de que Dios actúa de forma soberana, forma incondicional, no mirando mi condición, no en base a de que encontró alguna pequeña cosa linda dentro de mí, algo agradable, algo atractivo para Él. No es así, sino que es elección incondicional y Él por su amor, por su puro amor, me trae a Él. Si no es así, no hay salvación. Entonces surge la pregunta, y esta es la pregunta central que queremos tratar en esta hora. ¿Y qué del libre albedrío? ¿No tenemos libre albedrío? ¿No somos capaces de escoger? ¿No podemos acaso tomar decisiones?
Y es una pregunta interesante. Hay tres posturas en cuanto a esto. Pero creo que antes de hablar de esas tres posturas, conviene que nosotros entendamos que estamos hablando de cuestiones espirituales. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros a veces para entender cosas complejas pensamos analógicamente. ¿Qué significa eso? De que tomamos un ejemplo de una área de la vida y la aplicamos a otra área de la vida porque decimos, puede ser que así como funciona esto acá, a lo mejor acá funcione de una forma parecida. Y muchas veces es así. Pero también hay que tener cuidado porque no siempre es así. Y nosotros somos todas personas del siglo XXI. Y siendo personas del siglo XXI somos muy influenciados por cuestiones de la ciencia, la matemática, la computación. Todo eso tiene un rol muy predominante en nuestro mundo, en nuestra cultura. Entonces, podemos usar modelos que por ahí no nos ayudan tanto. Podemos pensar, por ejemplo, en cuanto al libre albedrío, de cómo funciona la voluntad humana, de que somos como máquinas, o que toda la realidad obedece a reglas de la matemática, o que es como una computadora y que funciona de una forma casi mecánica. Y esos ejemplos quizás no nos sirvan tanto. ¿Por qué no nos sirven tanto? Porque cuando hablamos de la voluntad del hombre, del libre albedrío, debemos entender primero que Dios no es una máquina, Dios no es material, Dios tampoco es parte de esta creación, Dios no está sujeto a las reglas de la creación, sino que es el hacedor de las reglas de la creación. Y Dios tenemos que entender que es espíritu. Y siendo espíritu, debemos tener mucho cuidado al tratar de aplicar reglas del mundo físico a su existencia. Y nosotros, aunque compartimos esta realidad física, también somos personas que tenemos un espíritu, somos seres espirituales, somos, como dijo C.S. Lewis, anfibios. Vivimos en el mundo físico, pero compartimos la realidad espiritual con los ángeles y con Dios. Y entonces el mundo espiritual tiene reglas propias. Y si nosotros decimos, entiendo cómo funciona el mundo, entiendo cómo funciona una computadora, entiendo algo de la matemática, entiendo algo de sistemas cerrados, etcétera, 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 y después decimos, vamos a aplicarlo a este tema del libre albedrío, a lo mejor causa más confusión que cualquier otra cosa. Entonces, habiendo dicho eso, vemos que hay tres posturas. La primera postura sería una que es muy influenciada por esta idea del mundo como una especie de máquina, donde todo sigue un orden rígido y uno no puede salir de ese orden rígido. La teología reformada, decimos, no es determinista, o sea, que funciona como si fuera en base a causas mecánicas inmodificables. O sea que nosotros no somos ni computadoras, tampoco somos robots. A un robot supuestamente se lo puede programar y funciona y siempre va a seguir las reglas, al menos que se rompa. Una computadora, hasta que se nos rompe o entre un virus, funciona en base a leyes de la computación que no son modificables. Aun cuando entra un virus, está ahora obedeciendo a otras reglas, pero son reglas al final y siguen esas leyes que son parte del proceso que ha querido meter algún agente malicioso y toma control de nuestra computadora. Pero nosotros no somos computadoras.
no somos máquinas. Entonces, no aceptamos el concepto de la voluntad humana como una especie de mecanismo que funciona en base a reglas deterministas. Ahora, en la ciencia muchas veces terminan en esto, la idea de que la evolución, nosotros simplemente somos el producto final de un proceso biológico casi mecánica y que todos nuestros impulsos son impulsos biológicos y no podemos hacer otra cosa que obedecer los impulsos que son el producto de procesos internos que tienen que ver con hormonas y lo que pasa a nivel celular y bueno. Pero esa es la idea materialista, mecánica del ser humano y no lo aceptamos. La segunda idea que la teología reformada no acepta es la idea libertaria. Y la idea libertaria es la idea de que uno puede tomar decisiones, y esto no estamos hablando de política, los que conocen algo de la política de Argentina, tenemos un presidente libertario, y sin decir que es bueno o malo, no vamos a entrar en eso, lo que sí es reinteresante, no nos aburrimos para nada, pero no estamos hablando de política. Cuando hablamos de que no estamos diciendo, no aceptamos una teoría libertaria de la voluntad, es la idea de que somos tan libres de que podemos hacer cualquier cosa y que la libertad, que nuestro albedrío funciona casi al azar. Ahora puedo escoger una cosa, mañana puedo escoger otra cosa, sin razón, completamente separado de cualquier motivación, de forma absolutamente aleatoria. Tampoco funciona la voluntad humana de esa forma, y si la pensamos sabemos que no es así. Nosotros aceptamos una postura compatibilista y decimos esto, que el hombre es libre. El hecho de aceptar estas doctrinas de la gracia, no quiere decir que estamos diciendo que el hombre no sea libre. El hecho de que nosotros decimos, el hecho de que la Biblia diga de que el hombre está perdido en sus pecados, que es esclavo del pecado, que es ciego, no estamos diciendo de que el hombre no tenga libertad. El hombre sí es libre. Ahora vamos a seguir y van a ver de que hay que interpretar esto bien. Pero empezamos con esto. El hombre es libre y por lo tanto, como es libre, es responsable por sus acciones. Dios es soberano. Dios es absolutamente soberano. Pero el hombre es a la vez responsable por sus decisiones, por sus actitudes y por sus decisiones. Eso lo dije. A ver, acciones, decisiones. Bueno, el hombre es responsable. ¿Se dieron cuenta de qué se trata? Ahora, ¿dónde está la clave? ¿Qué es lo que condiciona al hombre? ¿Cómo podemos decir que el hombre es responsable, que el hombre es libre y que a la vez está perdido y no puede salvarse? Y la respuesta la encontramos aquí. El hombre no puede actuar en contradicción con su propia naturaleza. Volvemos al comienzo. Yo me puedo poner la camiseta de Argentina porque tiene que ver con mi naturaleza, con quien yo soy. Yo me podría poner la camiseta de Colombia, no me puedo poner la camiseta de Brasil, porque crea en mí un rechazo. No los odio, incluso los quiero mucho y los admiro, pero yo no me puedo poner la camiseta de Brasil. Por mi propia naturaleza.
Físicamente lo podría hacer porque al final es otra camiseta. Yo podría poner físicamente, pero mi corazón no me deja. No me deja. Y en términos más amplios, cuando vemos la vida, el hombre es libre, es absolutamente libre, pero no puede ser libre de su propia naturaleza. La Confesión de Londres, una muy buena confesión, y en el capítulo 9, incluso para los que les gusta buscar estas cosas, sería conveniente quizás leer todo el capítulo 9 de la Confesión de Londres, porque básicamente habla en el capítulo 9 todo lo que vamos a hablar ahora. Pero en el capítulo 9 de la Confesión de Londres dice en cuanto a este tema, dice lo siguiente: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural. El hombre es libre, tiene una libertad natural y de poder actuar por elección propia. Entonces, esta es una confesión muy reformada y dice que los seres humanos tienen libertad y pueden actuar, tienen una libertad natural y pueden actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada, o sea, no al determinismo, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. El hombre es libre, tiene libre albedrío y sus elecciones no son forzadas por ningún sistema externo, ninguna situación, ningún sistema de la naturaleza. Tenemos, cada ser humano que haya nacido tiene libertad. Ahora, el problema es de que nuestra libertad es una libertad corrompida. O sea, nosotros tenemos libre albedrío. Podemos decidir entre cosas de naturaleza o de consecuencias intranscendentes. O sea, yo puedo decir, quiero té o prefiero café. Una elección absolutamente abierta. De la misma forma puedo decidir muchas cosas. Y Dios no me obliga, la naturaleza no me obliga, o sea, es algo de mis deseos internos, mis propios gustos. Mis gustos me llevan a decir yo quiero té o yo quiero café. Es algo mío, algo propio mío. Ahora, el problema es de que en esta libertad no puedo actuar de forma meritoria. O sea que no puedo obrar a favor de mi propia salvación. ¿Por qué? Porque va en contra de mi naturaleza. Mi naturaleza es una naturaleza libre, pero siempre inclinada hacia la maldad. Siempre inclinada hacia un deseo profundo de querer ser yo Dios. Eso lo vemos desde el principio. Así, Satanás metió la cola, para decirlo en jerga. Satanás dijo, háganlo. Total, el día que lo hagan van a ser como Dios. Y eso fue tan tentador. Qué lindo sería ser como Dios. Y cayó primero Eva y luego cayó Adán. Y a partir de ese momento, todos los descendientes de Adán y Eva tienen la misma tendencia de que queremos nosotros mandar, queremos nosotros ser Dios. Y tomamos nuestra libertad y la usamos en contra del Dios verdadero. Por lo tanto, todas nuestras obras, incluyendo las que parecen ser buenas, son trapos sucios, como dice Isaías. Yo por mucho tiempo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hasta lo que uno hace que sea bueno
Porque hay cosas pecadores, hay muchos pecadores que hacen cosas que son, humanamente hablando, son cosas buenas. Y yo decía, no entiendo cómo puede ser. Porque es obvio de que hay personas que hacen cosas buenas. Y lo entendí por fin pensando en el ejemplo de Absalón. ¿Se acuerdan de Absalón, el hijo de David? ¿Se acuerdan lo que hizo Absalón? Muy buen político. En Argentina hubiéramos dicho es puntero. Los punteros que van de barrio en barrio y van, hola, tocando el timbre, ¿cómo anda todo? ¿Qué necesitan? ¿Cómo les puedo ayudar? Bueno, muy buen político Absalón se paraba en la puerta de la ciudad. ¿Y qué hacía Absalón? Cuando pasaban los hombres, hablaba con ellos. Era muy amigable, muy abierto. Una persona con una personalidad muy atrayente. Y la gente le hablaba, qué lindo este tipo, qué bueno. Habría que elegirlo a él, presidente. Y él decía, ¿de qué forma puedo ayudarles? Ahora, ¿es malo eso? Mucho de lo que hizo fue bueno, seguramente. Tienen problemas con las cloacas en su barrio, yo lo arreglo. No tienen luz en su barrio, yo lo puedo arreglar. Llega mal el agua, yo tengo un amigo, voy a hablar con él. Y así fue ganando el favor del pueblo. Ahora, ¿por qué hizo todo lo que hizo? ¿Cuál era su plan? Era de desplazar al legítimo rey de Israel. Entonces todo lo bueno que hizo era malo. Y así nosotros. Todo lo bueno que hacemos, cuando no estamos en Cristo, lo hacemos con el fin de justificarnos a nosotros mismos. No, yo soy buena persona, miren, no hago esto, no hago lo siguiente, y lo ayudé a mi vecino, yo soy buena persona. Pero lo hacemos para demostrar de que Dios no nos hace falta. Lo hacemos como rebeldes, lo hacemos como Absalón, que buscaba de desplazar a su padre, el legítimo rey de Israel. Somos como nuestros padres, Adán y Eva. Lo hacemos con absoluta libertad, pero porque somos egoístas, porque somos personas con corazones idólatras, porque somos personas rebeldes contra nuestro legítimo rey, todo lo que hacemos son como apenas trapos sucios. Entonces tenemos libre albedrío, pero el libre albedrío en nuestro caso es algo malo. Nuestra inclinación es hacia la autonomía y no la dependencia en Dios. Nos inclinamos siempre por lo malo. Por lo tanto, estamos bajo juicio. Génesis capítulo 6, versículo 5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. El hombre era libre, pero toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y no ha cambiado nada. Nuestra raza es igual hasta el día de hoy. Hay un antiguo teólogo, pastor, Thomas Boston. Vivió de 1676 hasta 1733. Y él escribió un libro sobre las 4 condiciones del hombre. Y tenía que ver con esto, su condición ante Dios, su relación con el pecado y la voluntad. Y dijo que la primera condición del hombre era la inocencia. Adán y Eva en el huerto antes de la caída, inocentes. Y él usó una frase en latín, posse non peccare. ¿Qué significa eso? Que era posible no pecar. Su condición era de posse non peccare. Era posible que no pecaran. Estaba la opción de no caer,
de escoger lo correcto. Pero después de la caída, eligieron el mal. Era posible no hacerlo, pero sí lo hicieron. Después de la caída, ahora están bajo el yugo del pecado. Y ahora, la frase en latín es parecida, es non posse non peccare, que significa que no era posible no pecar. No era posible no pecar. O sea que era inevitable pecar. Todo su accionar es lo que leímos recién, Génesis 6:5. Toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y así nos encontramos todos, es la condición de todo ser humano ahora al nacer. Y en esa condición nos encontramos todos, al menos que Jesús nos haya tocado, nos haya dado vista, nos haya hecho nacer de nuevo. Pero si pasa eso, si Jesús interviene en nuestra vida, si Dios obra, si el Espíritu Santo nos abre los ojos a la gloria de Jesucristo, al poder de su resurrección, al valor de su sacrificio por nosotros. Entonces, ahora pasamos a una tercera etapa, una tercera condición del hombre, que es el estado de la gracia. Y los que hemos conocido a Cristo, estamos ahora en la condición, de nuevo, de posse non peccare. Luchamos todavía con el pecado, pero por la ayuda del Espíritu Santo y la enseñanza de las Escrituras, es posible vivir una vida santa. Es una lucha, es una guerra constante, pero es posible vivir de otra forma. Es posible vivir poniéndolo a Jesús como legítimo rey en nuestras vidas. Y estamos esperando una cuarta condición, una mejor condición aún, que es de la gloria. Y en la gloria encontramos que nuestra condición es de non posse peccare, o sea, ya es imposible pecar. Cuando nosotros lo veamos a Jesús, cuando a Él lo veamos cara a cara, esa visión de Jesús, de nuestro Salvador, seremos transformados. Y ya esa lucha frente a esa gloria de Jesús, esa lucha con el pecado, va a quedar atrás, absolutamente disuelta en la belleza de su gloria. Y la lucha en contra del pecado habrá llegado a su fin. 4 condiciones del hombre. Ahora, hace falta que Dios obre, porque nosotros, siendo libres, tenemos una libertad defectuosa. Reiteramos, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. El hombre es responsable porque el hombre es libre. Ahora, en su libertad hay grandes problemas, como venimos diciendo. El impedimento se encuentra en una falla interna de la voluntad humana y no es un impedimento externo impuesto por Dios. Eso es lo que vimos en la definición que nos ofrece la Confesión de Londres. Nosotros tenemos un defecto en nuestra libertad y en nuestra voluntad que no es algo impuesto ni por la naturaleza, no es algo físico del mundo y tampoco algo impuesto por Dios, sino que es algo que es interno a nosotros, es propio de nosotros, por lo tanto nosotros somos culpables. Tenemos una falla interna y no un impedimento externo impuesto por Dios. Un gran teólogo, Jonathan Edwards, habló de esto, dijo que lo que tiene todo ser humano es una incapacidad moral. Hay una corrupción de los afectos, de la razón y de la voluntad. Y las 3 cosas se van interrelacionando.
porque nuestros afectos están desviados, porque deseamos lo que no debemos desear, porque deseamos lo que no trae gloria a Dios. Eso afecta nuestra razón, razonamos mal. ¿Vieron cómo antes éramos? Nosotros éramos muy rápidos para justificar lo que nosotros queríamos hacer. Quiero hacer algo y en el fondo de mi corazón sé que no es lo que debo hacer, pero cuán rápido soy para justificar lo que no debo hacer. Entonces una corrupción de los afectos, mi corazón, a lo que soy atraído por todo aquello que no glorifica a Dios. Y yo puedo justificarlo empleando mal mi razón, y por lo tanto actúo de una forma pecaminosa. Otra forma de decir esto es que cuando hablamos de ser salvo o de hacer algo que agrade a Dios, cuando hablamos de acumular genuino mérito espiritual, podemos decir que el hombre no puede porque el hombre no quiere. A eso se refería Jonathan Edwards cuando hablaba de la incapacidad moral. El hombre no puede porque el hombre no quiere. Es así de sencillo. Nuestro afecto torcido hacia el pecado no desea las cosas de Dios. Deseamos todo lo que no le agrada a Dios. Y nuestro afecto lleva por delante nuestra razón y nuestra voluntad. Justificamos y hacemos lo que no debemos hacer. Pecamos, nos gozamos del pecado porque nuestros afectos tiran para ese lado, y después cuando alguien nos confronta le echamos la culpa a otro o tratamos de justificar por qué hemos hecho lo que hemos hecho. Así funciona el corazón. Así funciona nuestra alma. El hombre no puede porque no quiere. Y el resultado es la condenación divina. Hay una frase interesante de C.S. Lewis hablando del castigo merecido por todo hombre. Nosotros pensamos en el infierno, pensamos en el castigo eterno, y nos puede causar horror. Y si somos cristianos, sentimos compasión, y está bien sentir compasión por el que se pierde. Debemos sentir compasión por el que se pierde, pero no debemos pensar que es culpa de Dios, porque no es culpa de Dios. El hombre hace lo que quiere el hombre hace lo que hace porque quiere hacer lo que hace. Y el hombre no viene a Dios porque no quiere venir a Dios. Y C.S. Lewis, la frase es de que las puertas del infierno están trabadas por dentro. Interesante pensar eso. Todo aquel que está en el infierno está porque así ha deseado. Hay una antigua poesía que habla de Satanás en su rebelión y decía: es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Y el ser humano es igual. Con su deseo de mandar, con su deseo de reinar en su propio corazón, de tener la supremacía, prefiere reinar en el infierno que servir en el cielo. Siendo así, si no hay una intervención directa de parte de Dios, no hay esperanza de la salvación. Hemos visto en Juan capítulo 1 de que nadie
nace de nuevo por voluntad propia. Juan capítulo 1, creo que este pasaje lo acaba también de citar el pastor Dwayne Miloni. Y al comienzo del capítulo vemos como en la creación estaba presente el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era la luz del mundo. El Verbo iluminaba el mundo, y el Verbo se hizo carne y vino al mundo, habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos? Vimos su luz y su gloria. Y a pesar de que vimos su luz y vimos su gloria, muchos no quisieron creer. Y sin embargo, dice, más a todos, versículo 12, si empezamos en el 11, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, el que cree voluntad propia, yo creo el Hijo, no está hablando de eso, porque lo aclara en el siguiente versículo donde dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Debemos separar esa idea de que yo creo es un acto de mi voluntad. No, creer es un acto de Dios por el cual me abre los ojos. El creer es cuando Dios me hace ver lo que yo no podía ver de nuevo. Si yo soy ciego o tengo tapados los ojos y estoy parado en medio de la carretera y no veo que viene hacia mí un camión, pero de repente alguien me saca las manos de los ojos y ahora sí veo. Y eso cambia mi realidad, cambia mi entendimiento del mundo. Y es lo que pasa cuando somos salvos. No es por voluntad propia, porque nosotros somos así. Vivimos nuestras vidas así. Y Dios, un día, por la obra del Espíritu Santo, nos toca como Jesús tocó al ciego y nos da vista. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos de ustedes llegaron a este mundo por voluntad propia? Me parece que sería bueno ser humano. Y voy a nacer, por lo tanto, vamos a empezar este trámite y a ver qué día sería bueno nacer. Escojo mi propio cumpleaños, ahí vamos. Ninguno de nosotros nacimos por voluntad propia. Todos llegamos a este mundo asustados. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? Todos nacemos gritando. De repente vemos la luz y ni idea de dónde estamos. Y ahí comienza la vida. Y así la vida espiritual. No nacemos por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Ahora, ¿Dios vulnera la libertad humana? Muchos dirían que no. Pero yo diría que sí. Porque si fuera por nuestra voluntad, ninguno de nosotros hubiéramos creído en Jesús. ¿No lo hace de forma violenta? Aunque a veces sí. Iba camino a Damasco un hombre una vez y Dios lo tiró al piso de su caballo. Y dijo, acá estoy yo. Acá estoy yo. Es necesario que Dios sea proactivo en nuestra salvación. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros lo amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Esto es, si leemos Juan capítulo 1, vemos el accionar de Dios en nuestra salvación. Es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que hizo el plan de la salvación. Es Dios el que escogió un pueblo del cual vendría el Mesías. Es Dios el que les dio instrucciones para armar un tabernáculo y ofrecer sacrificios
año tras año, sacrificios que eran representativos de la propiciación que su Hijo iba a ofrecer en la cruz. Todo eso fue idea de Dios. Todo eso fue accionar de Dios. Dios puso todo esto en el movimiento. Dios fue el que le prometió a Abraham: yo te voy a dar una descendencia, una gran descendencia, te voy a dar una tierra, y para nosotros lo más importante, serás de bendición a todas las naciones de la tierra. Esa fue idea de Dios, fue accionar de Dios, fue la iniciativa de Dios. Dios es el que mandó a su Hijo en forma de ser humano, que nació en Belén, nació de María, creció, caminó entre nosotros, sufrió como nosotros sufrimos, conoció lo que era la tentación, pero sin pecado, y obediente a la voluntad de su Padre, dijo: me es necesario ir a Jerusalén porque tengo una cita con la cruz. Es iniciativa de Dios. Dios lo decidió, Dios lo llevó a cabo, y Dios a Jesús, por el poder del Espíritu Santo, lo levantó a su Hijo de la tumba para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Esto es de Dios, hermanos. No lo hemos hecho. Y Dios llega a cada uno de nosotros de distintas formas, por medio de un vecino, por medio de nuestra madre que oró siempre por nosotros, por un mensaje un día domingo que en realidad no quisimos venir a la iglesia, pero venimos igual. ¿De cuántas distintas formas Dios toca el timbre de la puerta de nuestro corazón hasta que decimos: bueno, abro? Es de Dios. La salvación es de Dios. Romanos capítulo 5. Porque mientras éramos débiles y a su tiempo Cristo murió por los impíos. Gálatas capítulo 4. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Efesios 2. Él nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando estábamos muertos, cuando estábamos sumidos en delitos y pecados, Dios nos dio vida. Cristo mismo dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Lo que está perdido no se encuentra solo. Dios encuentra lo que se ha perdido. Hermanos, ¿qué queremos decir con todo esto? Lo que se ha dicho más de una vez en el día de hoy: la salvación es de Dios. Dios nos manda que prediquemos, y la verdad que me estoy quedando tiempo y me quedan varios puntos. No sé qué voy a hacer. Voy a saltar. Tengo una cita que me encanta de Spurgeon. Spurgeon, el famoso pastor inglés, hablando de esto de la salvación, el libre albedrío, cómo funciona todo, dijo así: pero hay algunos que dicen: es difícil para Dios elegir a algunos y dejar a otros. Ahora, dice Spurgeon, les haré una pregunta. ¿Hay alguno de ustedes aquí esta mañana que desee ser santo, que desee ser regenerado, dejar el pecado y caminar en santidad? Le está preguntando a su congregación un día domingo en Londres. ¿Hay alguno que desea estas cosas de Dios? Y por si ellos dudaban, a lo mejor no soy de los que son elegidos, a lo mejor no estoy entre los que Dios elige. Dice: ¿deseas eso? ¿Cuál es la respuesta? Si lo hay, dice alguien, yo lo deseo, entonces Dios te ha elegido. Pero otro dice: no quiero ser santo.
No quiero renunciar a mis deseos y vicios. ¿Por qué te quejas entonces? ¿Por qué te quejas de que Dios no te haya elegido para ello? Porque si fueras elegido, no te gustaría según tu propia confesión. No quiero ser santo, no quiero hacer esto de la iglesia, me aburre. La verdad que prefiero vivir otra vida. ¿Por qué te quejas entonces? Porque si fueras elegido no te gustaría según tu propia confesión. Si Dios te hubiera elegido esta mañana para la santidad, dices que no te importaría. No reconoces que prefieres la embriaguez a la sobriedad, la deshonestidad a la honestidad. Amas más los placeres de este mundo que la religión. Entonces, ¿por qué te quejas de que Dios no te haya elegido para la religión? Si amas la religión, te ha elegido para ello. Si la deseas, te ha elegido para ello. Si no lo haces, ¿qué derecho tienes de decir que Dios debería haberte dado lo que al final no deseas? Volvemos a lo que dijo C.S. Lewis. Las puertas del infierno están trabadas por dentro. Esto obviamente agrava nuestra culpa. Rechazamos la libre oferta de Dios y el sacrificio que representa. Ahora, si todo esto nos parece medio cerrado, nos parece de que si tuviera compasión vería las cosas de otra forma, quiero terminar con un pequeño experimento mental. ¿Queremos que la máxima cantidad de personas conozcan a Dios? Creo que sí. Entendemos que no todos, muchos irán al infierno, pero queremos la máxima cantidad de personas que conozcan al Señor. Ahora, ¿es mejor que la elección esté en manos de nosotros o esté en manos del propio pecador o esté en manos de Dios? Si decimos, ¿qué escoge el pecador? Hay un problema muy grave porque Efesios capítulo 2 dice, no que somos esclavos y que preferimos esa realidad. Entonces, si es por lo que escoge el ser humano, el mismo ser humano nunca escoge las cosas de Dios. Entonces, si esa es la opción, si uno dice, ay, esto de que Dios elija me parece muy duro. Bueno, ¿cómo querés hacerlo? ¿Que elija el pecador? Bien, bárbaro. Ninguno va a elegirlo a Dios. ¿Satisfecho? ¿Te gusta así? Bueno, que seamos los creyentes. Hay un gran profeta en el Antiguo Testamento. Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Gran profeta. Anda a predicarle a Nínive. No, prefiero que se mueran todos. Ahora, ¿cuántos de ustedes levantan la mano y dicen, ay, pero yo soy más generoso que Jonás? No, me parece que no. Yo por lo menos no lo soy. Somos todos propensos a nuestros propios odios y prejuicios y no, mejor que no sean los creyentes. Entonces, ¿dónde quedamos? Es mejor dejar esto en manos de un Dios justo, pero un Dios generoso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. A ese Dios me parece que es preferible encomendarle la tarea de elegir los que van a ser sus hijos. Resumimos. Dios es soberano. El hombre es responsable. Pero el Señor nos llama a cada uno. Vengan, que en mi Hijo y en su sacrificio hay suficiencia y hay perdón
Y la sangre de Jesús limpia de todo pecado.